Amén, mis hermanos. Vamos a iniciar con el audio número 4 del Colegio de Teología Multidenominacional. Estamos con los pactos de Dios con el hombre, que es la lección número 5. Bien, estuvimos viendo allá, pues en el audio anterior, hermanos, acerca así de un tantito de lo que representa el pecado en el hombre, ¿verdad? Que cuando el hombre perdió la parte de la inocencia, ¿qué es lo que sucedió? Que el Espíritu de Dios se apartó de él y él quedó únicamente como un hombre, nada más, como un ser humano. Ya no tenía la parte de cuerpo, alma y espíritu. Bien, entonces estábamos en esta parte de que ya cuando el hombre desobedeció a Dios, pues lo que le corresponde es el juicio de Dios. Estuvimos viendo, ¿verdad?, esta partecita que le digo, ¿verdad?, lo que es el alma, el cuerpo y el espíritu. Eh, el hombre generalmente, pues, sin alma, únicamente es un ser dicómano, ¿verdad? Solo tiene cuerpo y alma. Luego, el alma es lo que le da la vida, lo que estuvimos hablando. Pero más adelante vamos a necesitar este cuadrito. Bien, sigamos. Tuvimos en la parte de la dispensación de la inocencia, ya vimos desde cuándo es que el hombre pierde la inocencia, es cuando el Espíritu de Dios se aparta del cuerpo. Cuando el Espíritu de Dios se aparta del cuerpo, entonces el hombre, ya no somos hijos de Dios, no que somos hijos de hombre, ¿verdad? Porque ya somos hombres. Realmente el cuerpo se ha apartado. ¿Y quién es la culpable de que el cuerpo se haya apartado del hombre? Pues la mujer. ¿Por qué la mujer? Porque eso lo vamos a ver de que la mujer desde el principio cometió el error de creer, hermanos, de que ella tenía la voluntad de Dios, porque la mujer quiso ocupar en ese momento la posición del hombre, porque ella es la que fue a negociar con Satanás. Y de hecho, pues ella trató de influenciar al hombre. Bueno, cualquiera podía decir sí, pero es que la serpiente por ahí la tomó. Bueno, pero usted no se ha puesto a pensar de que tal vez el enemigo vio las características en la mujer para poderle vender lo que le vendió, porque es lo que le vendió supuestamente es de que iban a ser superiores a Dios y ella ya no iba a depender del hombre, sino que iban a ser iguales. Pero bien, ese le digo, espiritualizando el capítulo. Pero bien, sigamos. Primera dispensación, ¿verdad?, de la inocencia. Pongamos acá, vamos a leer esta partecita. Aquí vamos a leer lo que la parte que yo les mencionaba, lo que acabo de decirles. Miren, dice aquí, la mujer fue engañada, de hecho consintió en serlo, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo les decía, la verdad que la mujer prácticamente se dejó engañar, estaba consciente del engaño que iba a recibir. Por eso dice, la mujer fue engañada, de hecho consintió en serlo y pecó al desobedecer el mandato directo de Dios, comiendo de aquel fruto que no debía. Acuérdese de que el fruto no es como nos enseña la iglesia tradicional, que manzana, no, ni tampoco son las relaciones sexuales, no. Simple y sencillamente era ese fruto que menciona la escritura es el fruto de la desobediencia, del pecado, ¿verdad?, que es prácticamente que él empezó a conocer el bien y el mal. Ahí es el problema. Dice aquí, ella de hecho se auto erigió como cabeza en vez de Adán, lo que yo les decía. Ella al ir a negociar con Satanás, ¿verdad?, en la parte del fruto, pues ella se estaba como autodenominando la cabeza, sin andar. Ella lo primero que tenía que decir, no, es que tengo que consultarle a Adán porque él es la cabeza, ¿verdad? Como cualquier persona que va a tomar una decisión, pues tiene que tomar en cuenta a su esposo, ¿verdad?, y tomar la decisión en familia. Pues algo así es lo que está diciendo esta parte. Ella de hecho dice, se auto erigió como cabeza en vez de Adán, y este sujetándose a su mujer en vez de a Dios, participó de ese pecado. Ese fue el problema de Adán, ¿no?, de obedecerse, de dejarse mandar, por decir así, ¿verdad?, de Eva. Él tenía que también hacer valer su derecho, decirle, no,
El Señor no nos ha dicho esto, pero Él, quizás por no discutir, ¿verdad? O cualquier cosa, no sé, Él le tomó la palabra a Eva y ese fue el problema del pecado. Aquí, hermano, yo estoy parafraseando esto, pero algo tuvo que haber sucedido. En el punto número 2 dice, la mujer saliéndose de su papel, siendo vaso frágil, se constituyó indebidamente en protagonista de todo aquel asunto. ¿Qué quiere decir? Allá el apóstol Pablo dice que a la mujer hay que tratarla como vaso frágil, porque es un vaso frágil, ¿verdad? Que rápido se rompe. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que fíjese de que ella se le olvidó eso, ¿no? Se le olvidó de que ella dependía del hombre, de Adán, ¿verdad? Y que nuevamente pues ella quiso tomar protagonismo. Bien, en el punto número 3, mire lo que dice. Careciendo de la protección necesaria por asumir un papel que no le correspondía, fue engañada y acabó presidiendo y protagonizando un acto de rebelión contra Dios, aunque obviamente no fue esa su intención. La buena intención no es suficiente, la obediencia sí lo es. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Miren, muchas veces podemos estar llenos de muy buenas intenciones, pero si no hacemos la voluntad de Dios, pues las cosas como Él las ha dicho, pues no tiene nada de validez lo que estamos haciendo. Exactamente. Eva tomó decisiones que no le correspondían. Ahora usted entiende por qué el mayor castigo lo llevó ella. Recuérdese de que ya lo vamos a ver más adelante, el castigo que a ella le toca. Para empezar, que siempre iba a estar codependiente, ¿verdad? Del varón, que siempre iba a ser, como le dijera, maltratada y manipulada por el hombre. Y aparte de eso, el castigo que le dio, que ya los nuevos hijos que iba a tener ya le iba a doler al parir, etcétera, etcétera. Pero esa es la parte, hermano, de que vemos de cuando el ser humano pierde la inocencia. Aparte de eso, dice que Dios mandó un ángel para que los apartara de su presencia. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ya no tenía en ellos, el Espíritu Santo no estaba en ellos. Acuérdese que para poder estar ante nuestro Señor Jesucristo frente a frente necesitamos el Espíritu Santo, que es el sello, es la potestad, es el vínculo que nos ayuda a permanecer con Él. Ellos ya no lo tenían. El Espíritu Santo se había apartado. Ellos serían nada más cuerpo y alma. Eran nada más seres vivientes. Y claro, ¿verdad? Todo eso es lo que nosotros podemos entender a través de las Escrituras. Y mire lo que dice acá, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Dice, aunque Adán fue formado primero, dice, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Ahí está, hermano. Primera de Timoteo 2:14 dice de que es la mujer la que realmente buscó la forma de pactar o negociar quizás con el enemigo a causa de la ignorancia, ¿verdad? A causa de que quizás se le olvidó de que ella debía sumisión al hombre según el orden establecido por Dios. Pero bien, preguntas, hermanos, usted puede hacerlas. Vamos a continuar. Seguimos. Dice, quiero que veamos este cuadrito. No sé si lo alcanza usted a divisar, ¿verdad? Pero dice en este cuadro, la parte de la inocencia, la vamos a explicar. Dice que el alma que pecare, dice el Señor, esa morirá. Y de hecho, hermanos, cuando Dios, el hombre pecó, murió. ¿Y por qué murió, hermano? Espiritualmente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se apartó de él. Ya no era ya no tenían las tres divinidades. Bueno, las tres cosas, ¿verdad? Cuerpo, alma y espíritu. Porque el espíritu se fue. En ese momento, el hombre murió espiritualmente. ¿Eso dónde lo puede ver? Lo puede ver en Génesis capítulo 2, versículo 17. Lo puede ver en Ezequiel capítulo 18, versículo 5. Donde podemos ver esa parte. Decimos, ¿verdad? La creación del hombre, ¿desde dónde está? Desde Génesis capítulo 1, versículo 27, al capítulo 2, capítulo 7, ¿verdad? Esa es la parte que nosotros podemos ver
lo que la Biblia nos enseña. Adán y Eva, dice. Génesis capítulo 2, del 18 al 25. Creados, dice, en inocencia. Adán y Eva fueron creados en inocencia. Son solemnemente prevenidos. Recuérdese de que en los pactos y que Dios había hecho con ellos ya se los había prevenido. Que Dios se comprometía a bendecirlos siempre, siempre, pero que mantuvieran directamente el pacto de obediencia. Y dice aquí, ¿verdad? Solemnemente son prevenidos de la desobediencia del pecado. ¿Y dónde? El paraíso. Aquí podemos tener esta figura. Miren, dice aquí, la ciencia del bien y del mal es este árbol, del cual él les había pedido no comer. ¿Verdad? Ese el árbol que todavía no era tiempo, en algún momento, todo era tiempo, en algún momento el Señor se nos tenía que revelar, pero no era el tiempo. En Génesis 3, ¿verdad? Es donde aparece la tentación con esta serpiente que está aquí. Recuérdese de que la serpiente no se arrastraba así, me imagino que la palabra serpiente, hermanos, la vez pasada decíamos qué significaba, ¿verdad? La palabra Satanás, ¿verdad? Se lo dije que tiene sinónimo de serpiente en el hebreo. Pero bien, eso lo vimos la vez pasada. Después que el hombre pecó, aquí se hace como un preámbulo de que se abre la tierra y hay separación entre el paraíso, o sea, el estado de Dios con la del estado del hombre. Y dice el pecado, la caída, ¿verdad? El pecado rompe la comunión con Dios. Esta es la división. El pecado es lo que nos divide. Es por eso que el libro allá de Levítico 11 dice, ¿verdad? Que lo único que reconcilia a Dios con el hombre es el derramamiento de sangre. Bien, dice, primera dispensación, dice, termina con el juicio de la expulsión. Aquí en el momento en que Dios los expulsa y pone la división, ¿verdad? Entre el paraíso y lo terrenal, ahí se terminó la primera dispensación de la inocencia. Y para acá el hombre ya no es inocente. El árbol de la vida, hermano, quedó a un lado y es por eso que Dios pone la división y quien lo cuide para que el hombre no viva eternamente. Bien, dice aquí la maldición está en Génesis 3 del 14 al 19. La promesa, ¿verdad? La promesa, ahí es donde el Señor empieza a arreglar las cosas, es lo que significa la palabra pacto. Está en Génesis 3:15, de que usted sabe de que es la primera profecía que aparece en la Biblia. Sigamos más adelante, digamos en esta partecita de acá. Fíjese bien, dice, la caída del hombre contiene una maldición y una promesa. ¿Cuál es la maldición? Pues allá en Génesis, antes de Génesis 3:15, o sea, el 3:12, 13 y 14, es donde Dios les dice, y parirás tus hijos con dolor, y ganarás el pan con el sudor de tu frente, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 15 está la promesa de la restauración, de la dispensación. Eso es lo que se llama dispensación. En el pecado, hermano, ahí cayó ya la maldición, pero el Señor siempre manda una dispensación, que es lo que nosotros vamos a ir comprendiendo. La simiente de la mujer redimirá al hombre caído por la maldición. Eso lo haya usted allá en Génesis 3:15, que es la parte de la promesa. Fíjese qué importante es todo esto, hermano. Es por eso yo le digo, en la Biblia nunca dejamos de aprender. Y qué bueno que entre usted y yo más y más escudriñamos las escrituras, vamos a aprender más. De acá del estado desde Adán, desde la caída para acá, hay muchos teólogos que cuentan que hay 4.004 años antes de Cristo, ¿verdad? Pero eso le digo, es por las genealogías que lo sacaron. La verdad que la Tierra puede tener muchísimos años más, ¿verdad? Como lo veíamos allá en la primera etapa, que estaban los dinosaurios y todo eso que los científicos dicen que vivieron más de millones, probablemente, ¿verdad? Así que yo le digo, hermanos, estas partes son bastante interesantes para que usted crezca en fe, para que usted pueda seguir creciendo en fe. Y una de las cosas que la Biblia nos quiere revelar, hermano, es de que usted crezca en fe. ¿Y cómo va a crecer en fe, hermano? Si usted comprende ese libro maravilloso que es la palabra de Dios.
Mis hermanos, que Dios les bendiga y nos oímos en el próximo. Amén.